documentos finales con el objetivo de alcanzar una resolución justa y conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se encuentran presentes en la sala, en representación del Estado italiano, la doctora Alexa Castro, agente designado para este caso. Por la parte demandante, la familia Lauchi, contamos con la presencia de la doctora Nain Vité, su representante legal. De igual manera, contamos con la presencia de las juezas Daniela García y Vania Arbizu. El tribunal ha revisado exhaustivamente la documentación y los alegatos presentados. Para facilitar nuestra deliberación, iniciaremos esta audiencia con una ronda de preguntas dirigidas a ambas partes. Doctora Vité, usted ha señalado la afectación a la libertad de la conciencia de los menores. ¿Podría explicar detalladamente cómo la exhibición del crucifijo contraviene el derecho de sus hijos a recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas? Bueno, primero hay que recordar que este caso se llevó principalmente porque la familia de la demandante planteó ante la institución o la escuela el uso de símbolos religiosos en las aulas, así que pidió que se retiraran, por lo cual la escuela hizo una votación que fueron 10 votos contra 2 y una abstención y decidieron que no se retirarían estos símbolos religiosos, lo que llevó a la demandante a denunciar una violación ante lo que es al Tribunal Administrativo de Venecia, citando principalmente la violación al principio de secularidad y citando el artículo 3, que habla sobre el principio de igualdad, y 19, que habla sobre la libertad religiosa. A su vez, cita el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla sobre la libertad de conciencia y la religión. Muchas gracias. Doctora Castro, en su argumentación, ha hecho hincapié en la tradición cultural e histórica de Italia. ¿Podría explicar cómo interpreta el Estado italiano el concepto de tradición en este contexto y cómo se equilibra con el principio de un Estado laico y el respeto a la diversidad de creencias en la sociedad actual? Señor juez presidente, miembros del tribunal, el Estado italiano considera que la presencia del crucifijo en las aulas forma parte intrínseca de su identidad cultural e histórica, reflejando valores que han moldeado la sociedad italiana a lo largo de los siglos. No se percibe como un acto de proselitismo religioso, sino como un símbolo de la historia, la cultura y la identidad nacional. El equilibrio con la laicidad del Estado se encuentra en que este símbolo es considerado un referente cultural compartido por una amplia mayoría de la población, sin que ello implique una imposición religiosa a las minorías, cuyo derecho a la libertad de conciencia es plenamente respetado y garantizado por otras vías. Muchas gracias, excelente respuesta. ¿Podría ser la siguiente pregunta, jueza Daniela? Doctora Castro, ¿podría el Estado italiano considerar otras formas de preservar y transmitir un patrimonio cultural e histórico que no impliquen la exhibición de símbolos religiosos en un espacio público dedicado a la educación y que, por lo tanto, pudieran ser percibidas como más neutrales desde el punto de vista confesional? Señor juez, el Estado italiano considera que el crucifijo en su contexto actual dentro de las aulas ha adquirido un significado que trasciende lo puramente religioso, convirtiéndose en un símbolo de valores universales como el respeto, la dignidad humana y el sacrificio, que son relevantes para la formación integral de los estudiantes, independientemente de sus creencias particulares. Si bien se respetan otras expresiones culturales, se entiende que este símbolo en específico tiene una presencia histórica social en el contexto italiano. Muchas gracias por compartir. Jueza Vania, ¿podría continuar, por favor? Sí. Doctora Vité, ¿cómo considera usted su posición
Con el hecho de que la República Italiana se caracteriza por una profunda tradición cultural y religiosa de la matriz cristiana, la cual esta constituye un elemento muy importante y fundamental de su identidad histórica y social. Bueno, mencionemos que hay una injerencia ilegítima a los derechos, principalmente los que es la de la libertad de pensamiento y creencias, citando así el artículo 2 del protocolo número 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la educación, y menciona que también nadie se negará a la educación, y el Estado representará el derecho a los padres para garantizar la educación y la enseñanza de acuerdo a las convicciones filosóficas y religiosas de los padres. Eso también el Estado hace que vulnere el principio de pluralismo educativo, porque el Estado debe de valorar y respetar la diversidad de educación, independientemente de los orígenes y creencias de las personas. Doctora Castro, doctora Vité, agradecemos profundamente la claridad y el rigor con el que han presentado sus argumentos y respondido a las preguntas de este tribunal. Hemos tomado atenta nota de sus alegatos y de los puntos cruciales que han sido destacados. La tarea que ahora nos compete a esta segunda sala es la de deliberar cuidadosamente sobre la información y los argumentos que hemos escuchado. En los próximos días, los miembros de este tribunal nos reuniremos en privado para analizar en detalle las implicaciones del caso Lauzi contra Italia a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los principios de interpretación que guían nuestras decisiones. Señor presidente, he reflexionado detenidamente sobre los argumentos relativos a la tradición cultural italiana. Si bien reconozco su importancia histórica y social, me preocupa la imposición de un símbolo religioso específico en un entorno donde se educa a niños de diversas creencias. Concuerdo con la jueza García. La neutralidad del Estado en materia religiosa es un principio muy fundamental en una sociedad democrática como la que hay. Si bien el crucifijo puede tener un significado cultural para muchos, su presencia obligatoria en las aulas escolares podría interpretarse como un favoritismo a una religión o creencia particular, lo que esto podría generar una sensación de exclusión en aquellos que no comparten y profesan esta fe. Tras escuchar sus reflexiones y compartiendo la preocupación por garantizar el pleno respeto a la libertad de conciencia y el derecho a la educación en un entorno neutral, mi inclinación es considerar que la presencia obligatoria del crucifijo en las aulas de las escuelas públicas italianas constituye una injerencia en los derechos protegidos por el artículo 9 del convenio y el artículo 2 del protocolo adicional. En esencia, la Sala considera que la exhibición obligatoria de un símbolo religioso específico por parte del Estado en un entorno educativo podría influir en los alumnos, y era incompatible con el deber del Estado de mantener la neutralidad confesional en la educación pública, así como con el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y filosóficas. Buenos días a todos. Se declara abierta la sesión de la Gran Sala en el caso Lauzi contra Italia. Este tribunal se reúne hoy para pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra la sentencia de la segunda sala de este tribunal, de fecha 3 de noviembre de 2009. Se procederá con la dinámica anterior. Comenzaremos con las preguntas realizadas por nuestros jueces a los representantes. Jueza Danira, ¿puede empezar, por favor? La primera pregunta va dirigida a la doctora Vite. Se ha considerado que la retirada de los crucifijos en los espacios públicos podría ser percibida como una muestra de desconsideración o falta de respeto por parte del Estado hacia la herencia cultural e histórica de la nación italiana.
Bueno, primero mencionemos que el crucifijo es un símbolo religioso. Por lo tanto, el Estado no debe atribuir como un valor cultural. No es una justificación para estos actos. Recordemos también que no existe ningún sistema jurídico italiano que afirme que se trata de un símbolo para identidad nacional. El único símbolo que se acepta es la bandera nacional italiana, mencionado en la Constitución italiana. También mencionemos que hubo un caso sobre la persona Dalaf que mencionaba sobre la influencia visual que tienen estos símbolos religiosos y cómo impactaría al ámbito escolar. Muchas gracias. Ahora es turno del Estado de responder la siguiente pregunta. Jueza Vania, ¿puede continuar, de favor? Sí, la pregunta va dirigida a la doctora Castro. Doctora Castro, ¿cómo distingue el Estado italiano este caso de otros en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado problemática la presencia de símbolos religiosos en los ámbitos estatales? Es decir, ¿cuáles son los elementos fundamentales que hacen que esta situación sea diferente? Voy a tomar como comparativa el caso de Lucía Dallas contra Suiza de febrero 15 de 2001, donde aquel proceso cuya causa estuvo en haberse prohibido en Suiza que una profesora de escuela pública llevase puesto el pañuelo islámico al ejercer su docencia. El tribunal había estimado que dicha prenda es un signo exterior fuerte y resolvió finalmente que dicha prohibición era compatible con la convención. Primeramente, la prohibición de portar una prenda de vestir u otro símbolo religioso constituye sin la menor duda una injerencia en la libertad individual de manifestar positivamente las propias creencias. En el caso Lautzi, en cambio, a nadie se le había impedido ni obligado a obrar. El fuero externo de los alumnos no fue violado, puesto que no se les obligó a obrar contra sus creencias, ni se les impidió actuar conforme a ellas. Añadamos ahora que, al contrario de Suiza, el derecho interno italiano no estatuye claramente la laicidad. Los recurrentes no pueden, pues, hacer valer ante el tribunal el deber que tendría Italia de respetar su derecho interno, y eso hace que sea más fácil. Doctora Castro, doctora Vité, miembros de la Gran Sala, hemos escuchado atentamente sus argumentos, sus respuestas a nuestras preguntas y las diversas perspectivas que se han presentado en este importante caso. Sin embargo, hemos llegado al momento de tomar una decisión final en el caso Lauti contra Italia. Hemos escuchado los argumentos de las partes, las preguntas de los miembros de la Gran Sala y revisado la sentencia de la Segunda Sala. ¿Cuáles son sus conclusiones tras esta deliberación? Señor presidente, tras una cuidadosa reflexión, me inclino por revocar la sentencia de la segunda sala. Si bien comprendo la preocupación por la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado, considero que en este caso particular el Estado italiano ha demostrado que la presencia del crucifijo se enmarca dentro de su tradición cultural e histórica, sin que se haya probado la existencia de un adoctrinamiento religioso activo o una restricción indebida de los derechos de los alumnos y sus padres. Señor presidente, mi perspectiva ha diferido en este momento. Coincido con la segunda sala en que la obligatoriedad de exhibir un símbolo religioso específico en un espacio público, como lo es en este caso la escuela, plantea muy serias dudas sobre la neutralidad que debe tener el Estado. Aunque reconozco la importancia cultural del crucifijo en Italia, su imposición en las aulas puede llegar a ser percibida por alumnos de otras creencias como una forma de identificación del Estado con una religión en particular.
Considero que el margen de apreciación en este caso del Estado no puede justificar una medida que, aunque esté arraigada en la tradición, podría comprometer el principio de neutralidad y la libertad de conciencia. Reconociendo la complejidad y la importancia de la neutralidad estatal y la libertad de conciencia, considero que en el contexto italiano, sin adoctrinamiento probado, el crucifijo tiene principalmente una dimensión cultural e histórica para gran parte de la población. Prohibirlo sería una injerencia desproporcionada en el margen de apreciación del Estado. Por ello, voto por revocar el fallo de la segunda sala, al no ver una violación de los artículos del convenio en este caso. En consecuencia, con 2 votos a favor de la revocación y un voto a favor de la confirmación, el fallo de la gran sala será el de revocar la sentencia de la segunda sala. Se declarará que no ha habido una violación del artículo 2 del protocolo adicional al convenio, derecho a la educación. En relación con el artículo 9 del convenio, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en el caso de Lauzi contra Italia.